las células NK uterinas. Son una subpoblación especial de células NK que están precisamente en el endometrio. ¿Todos saben qué es el endometrio? Entonces, durante el embarazo, el endometrio se transforma por una respuesta inflamatoria en un tejido que se llama recinto. Y ese tejido es el que hace parte de la placenta, el componente materno que tiene la placenta. El otro componente es el cloroplastos, que viene del blastocisto, todo eso es la placenta, que es lo que va a nutrir al bebé. Como paréntesis, especie como cuña, porque eso es lo que nosotros trabajamos, que es la inmunología del embarazo. Estas células NK uterinas tienen unas características importantes, es que no son citotóxicas, sino que son secretoras. ¿Secretoras de qué? De algunas citoquinas, de algunos factores de crecimiento, y están protegiendo el feto. ¿De qué lo están protegiendo? De la mamá. Cuando ustedes vean los trasplantes van a ver que el feto es un alimento para la mamá. ¿Por qué? Porque está heredando HLA del padre y HLA de la madre. Y al ser cloroplastos no exprese todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con las que expresan, pudiera estar induciendo un rechazo de la madre hacia el feto. Cuando ustedes vean tolerancia, van a ver que un ejemplo de tolerancia natural exitosa es el de la madre hacia el feto. Tiene un trasplante y sin hacerle nada, la madre tolera el feto. Entonces ahí está metido respuestas de H2, ahí están metidas células T reguladoras, ahí están metidas citoquinas antiinflamatorias. ¿Para qué? Ahí está metido el HLA-G. ¿Para qué? Para proteger la madre, para proteger que la madre ataque el feto. Es un mecanismo de tolerancia. Y estas células NK tienen una función muy importante ahí. Estas células, entre los receptores que tienen las células NK está el CD16 negativo, o sea, no tienen CD16, o sea, que no reconocen el fragmento FC. Y son CD56 fundamentales que les permiten ser células secretoras. Este fenotipo CD56, CD16 es un fenotipo que también puede estar en sangre periférica, pero en proporciones mínimas. Y eso hace que estas células NK sean células secretoras. En contraste, digamos, con el fenotipo más general que hay en sangre periférica, que es CD56-DIN. DIN significa una expresión baja. Y CD16 positivas que tienen función citotóxica. Esto es simplemente para que ustedes, cualquier cosa que vean por ahí, cuando hablen de células NK uterinas, piensen en el contexto de unas células NK que no son citotóxicas, sino que secretan citoquinas y que fuera de eso están ayudando a la tolerancia materna al feto. Más o menos les quedó una idea de células NK. Entonces, todo lo que ustedes vayan viendo, van a ver que las células NK cada vez están más involucradas en diferentes respuestas inmunitarias. No está limitado a respuesta contra virus, pues contra células infectadas con virus y contra células tumorales. Ustedes van a ver NK metidas en parámetros intracelulares, intracelulares. Van a ver en cambio, ustedes van a ver que en malaria, que tuberculosis, ya les dije que el cáncer, en rechazo a trasplantes, en la enfermedad de todos sus huéspedes, en muchas de ellas está comprometida la célula de NK. O sea que la respuesta clásica fue de que células infectadas con virus y células tumorales se quedó cortita ante la magnitud que puede la respuesta de células NK. Otro detalle que ustedes también tienen que tener en cuenta, particularmente en las células infectadas con virus, es que las células NK son complementarias con las células T citotóxicas. ¿En qué sentido complementarias? En que cuando ustedes vean las células T citotóxicas, aquí les voy a mencionar algo, se requiere, para que las células T citotóxicas actúen, se requiere que esté íntegro el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Porque la célula T citotóxica reconoce el péptido en el contexto de la molécula clase 1. Para poder reconocer ese péptido contra el cual es específico su TCR, necesita que la molécula esté
la molécula no está intacta es cuando actúan las células NK. Es cuando pueden destruir esa célula que está siendo infectada. Es un mecanismo, digamos, compensatorio. Cuando falla uno, el otro va a compensar, particularmente en las células infectadas con virus y también en las células tumorales, porque tanto los tumores como muchos virus, y se ha estudiado mucho el citomegalovirus, alteran la molécula clase 1 como mecanismo de evasión, como dice, para que el sistema inmune no me vea y yo poder seguir proliferando. Entonces, solamente una cosita, si ya la vieron, no se la vuelvo a repetir. Cuando ustedes vieron la activación de CD8, vieron las dos señales. Entonces, no la voy a repetir, porque ustedes la van a preguntar en el examen. Entonces, se requiere en estos linfocitos TCD8 la doble señal. También es un mecanismo protector del sistema inmune. Si solamente una célula infectada activara el linfocito T sin que hubiera una segunda señal mediada, ya sea por los linfocitos TCD4 o por citoquinas, ¿sí? O por los linfocitos T ayudadores que estén volviendo una célula no presentadora de antígeno, la estén convirtiendo en célula presentadora de antígeno, entonces estaríamos también teniendo una respuesta autoinmune exagerada. Esta doble señal es importantísima en esa respuesta de los linfocitos TCD8. Ahora sí veamos los mecanismos efectores de la respuesta mediada por los coronavirus. Ya vamos a terminar esto. Entonces tenemos, este es uno de los mecanismos que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que es lo que llama la ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces simplemente, ya lo hemos visto en varias veces, la célula, hay linfocitos T que tienen receptores FC, algunas subpoblaciones, hay linfocitos, las células NK y los macrófagos que tienen receptores para fragmento FC de las inmunoglobulinas y a través de eso activarse. En este caso, vamos a hablar de las células NK que pueden activar a través de estos receptores FC. Entonces, cuando vieron ustedes linfocitos TCD8, vieron que no todos los citotóxicos son CD8, ¿cierto? Que hay una pequeña subpoblación de linfocitos TCD4 que pueden ser citotóxicos. Resulta que cuando uno habla de linfocitos T citotóxicos, en el 90% de los casos está hablando de linfocitos CD8. Pero hay una pequeña subpoblación de linfocitos citotóxicos que son CD4. Pero el mecanismo de citotoxicidad es mediado fundamentalmente por fosfatligandos, o sea, no desencadenan lo que vamos a ver enseguida de liberación de gránulos, sino que activan una muerte celular mediada por fosfatligandos. Entonces, esa pequeña subpoblación de CD4, que pueden ser directamente efectores, o sea, CD4 que no son ayudadores, sino que son efectores, y cuando decimos efectores porque destruyen, y son efectores fundamentalmente a través de la expresión de FAS y FAS ligando en la célula blanca. Es un mecanismo de apoptosis y está mediado fundamentalmente por CD4. De esto no es lo que vamos a hablar hoy, pero si de pronto ustedes en sus lecturas, o los que se vuelvan inmunólogos, oyen esto, sepan que puede haber CD4, pero en términos generales, en la real de la vida, los CD4 son ayudadores y los CD8 son citotóxicos. ¿Sí? Como concepto general, lo que les quede por allá guardadito en el cerebro de que puede haber CD4 efectores, una pequeña proporción. ¿Queda claro? Entonces vamos a seguir hablando de los linfocitos TCD8 y de las células NK y vamos a hablar del mecanismo efector de exocitosis de los gránulos, que es compartido entre células NK y linfocitos CD8, con una diferencia, que la célula NK tiene esos gránulos distintos
ser una señal de los linfocitos T, CD4 o de la citoquinas. Para ellos, armar estos blancos y activarse. ¿Queda claro? Pero para todos los efectos ya tengamos activado esa célula NK. Entonces, hay un proceso en el que se liberan unos gránulos, principalmente de perforinas y granzimas, que van a inducir daño en la célula blanco, pero ojo, es muy distinto el mecanismo al del complejo de ataque a membrana del complemento. No se me confundan que es que porinas se parecen a perforinas, ¿sí? Son muy parecidas, no son ni primas, nada que ver. Las porinas del complejo de ataque a membrana del complemento, ¿se acuerdan que son 9 que entran ahí que inducen lisis? A estas que también pueden perforar, pero el mecanismo de lisis osmótica es mínimo. El mecanismo de daño aquí es por apoptosis, inducido fundamentalmente por las granzimas. ¿Es que se pueden besar las células? Sí, se pueden besar, pero no es el mecanismo más importante. Entonces, miren, hay inicialmente una traducción de señales, hay unas moléculas que van entonces a activar esa célula, hace que se liberen esos gránulos y se induce apoptosis en la célula blanca. Y la célula efectora vuelve a rearmarse, o sea, no muere en